Bueno, ahora vamos a seguir con la devolución de Belén. Estás ahí escuchando la devolución. Estás haciendo patria. Exactamente. Bien, dos textos de Belén, buena producción, nos gustó que te engancharas con las consignas. Vamos a arrancar con Mandato. Es un narrador que focaliza El en personaje el personaje, protagonista. ¿no? En Jazmín. Es un personaje conflictuado. Empieza con, digamos, con el pie izquierdo en el sentido de que se presenta su conflicto por el tema de los contrastes, desea cosas pero siempre le salen por la negativa, es decir, se cumplen pero por la negativa, y después hay como un quiebre a través de la reflexión de ella, de cierto aprendizaje que intenta destrabar a Sí, partir del, revertir. exactamente del proyecto en el que incluye a sus amigas de desarrollar su oficio de artesana, etcétera, ¿no? Hay algunas preguntas, ¿no? En relación con el orden del texto. Por un lado, si sigue, a nosotros nos parecía que seguía el Sí, texto, nosotros ¿no? imaginábamos un texto de un poquito de aliento un poco más largo. Exacto, porque hay como puntas que todavía quedan en la intriga, preguntas, ¿no? Para el lector. Hay un momento de quiebre también en la reunión con las amigas que están planificando todo el lanzamiento del Proyecto. proyecto de la orfebrería. Se apaga la luz, ella desaparece y después se vuelve a el proyecto de ella y está ella pensando toda la cuestión de cómo continuarlo. Ahí yo me preguntaba si es que Sí, hay una decisión. hay una decisión y esto está explícito como para ir hacia otro lugar, o es el mismo, digamos, te llevó la misma escritura y quizás se podría reordenar eso. Nos lo Sí, preguntamos, ¿no? sí, si era como que vos lo publicaste más en carácter de borrador o ahí hay una estrategia que todavía no terminó de desarrollarse y que por ahí nosotros nos falta, digamos, algo del proyecto que vos tenés en la cabeza. Exactamente. Digo, y porque también es un uso válido del taller, también enviarnos el texto en carácter de no sé qué hacer con él, ¿no? Digamos, entonces es lógico, alguna gente progresa en varias líneas simultáneas, no necesariamente ordenadamente. Entonces, esa era una pregunta que teníamos. Exactamente. Muy Por cierto, si querés continuarlo, por favor continuarlo, porque a Sí, nosotros nos interesa totalmente. bastante. Totalmente. Una línea para trabajar son la de los cuentos y el intertexto con los cuentos de Mm, Perrault. Se trabaja muy bien la situación con el espejo, que nos hace imaginar La Bella la Bella Durmiente, Durmiente, Blancanieves. Blancanieves. Como dato, digamos, y esto para todos, ¿no? No abunden en las explicaciones de las referencias que incluyen. Por ejemplo, Perrault. El que sabe y lo conoce a Perrault, ya con el nombre, ya tiene el intertexto. El que no se lo expliquemos, E porque incluso probar de apostar ni siquiera nombrarlo a veces, porque también, también, totalmente. digamos, hay cierta clase de lectores que disfruta también con la posibilidad de detectarlo él, digamos, ¿no? Entonces, Exacto. probar siempre, probar, porque también para eso está el taller, ¿no? Si uno ve que por ahí 10 lectores no agarran la referencia, bueno, uno la trabaja, la nombra, vuelve a la estrategia, digamos, ¿no? Pero probar, ¿no? Siempre dejar que el lector nos dé un poco de información sobre cómo funciona el texto. Sin duda. Narrador muy autoconsciente, eso es interesante, todo en el comienzo, porque apela a los lectores, ¿no? Mm, Entonces hay como una conciencia de que estamos dentro de un cuento, y eso también nos lleva a los cuentos clásicos de Perrault, sin etc. duda, sin duda. Vamos con el otro de Belén, el bonus, la consigna de bonus, cuyo título es Y en el sótano hormigas, que es un texto muy interesante porque tiene como otro telón de fondo que es el género entrevista, Mm, ¿no? Hay un trabajo con cierta parodia del género
que está muy bien representada en este contraste. Hay un diálogo formal de un personaje que es político o política y el entrevistador, y se conocen muy bien los giros así del género entrevista, se lo trabaja muy bien. Y por otro lado, la situación que se cuenta, que es totalmente delirante, ¿no? Esto de que se viene abajo el piso de la casa del personaje y de todos los vecinos, y se habla muy seriamente de que se va a investigar esto, que se va a, digamos, las hipótesis que hay, ¿no? Entonces ahí se construye toda una situación con mucho humor, Claro, hay algo crítica. muy ceremonial para algo muy absurdo, digamos, ¿no? Es, Ese choque es, digamos, el capital estilístico del Totalmente, texto. totalmente. Es un narrador que también, un poco a los Salinger, introduce la escena y después desaparece, y el diálogo es el que lleva adelante la narración, ¿no? En relación con esto del diálogo, un apuntecito también como para todos, la cuestión de el uso de comillas o de raya de diálogo, que en la voz de ella vos incluís los dos Las dos recursos. formas. Elegir uno, ¿no? O raya de diálogo o comillas. En general en castellano, en español se usa más la raya de diálogo. En inglés los diálogos a veces más bien aparecen entre comillas. Esto es una elección del autor. El asunto es respetarlo en todo el texto, ¿no? Son criterios simplemente convenciones, ¿no? Bien, vamos con Ale Bassano. Perdón, Perdón. una cosa que me olvidaba también para Belén, Puig. supongo que has leído a Puig, pero recomendamos su lectura. Bueno, vamos con Ale Bassano, que es una amiga de la casa que se está mandando un flor de proyecto para los que no lo saben o no lo notaron. Así es. Ale subió un resumen de la novela que está trabajando en este taller online, novela que crece como una planta en primavera, no para, y que, bueno, nos desafía a estar atentos todo el tiempo. Insisto, les recomendamos que lean el resumen porque por ahí ponerse al día con toda la novela puede ser difícil, pero más o menos con el resumen que hizo Ale uno puede ubicarse en estos capítulos que fue subiendo. Exactamente, características que se mantienen a lo largo de la novela, que son como para destacar, y un valor, digamos, tanto estilístico como de desarrollo del texto, es que es una novela polifónica, hay muchas voces, muchos personajes. El asunto no está tan puesto en el desarrollo de la historia de un conflicto muy fuerte, sino más bien en el entrecruzamiento de las vidas de estos personajes en un espacio en común, ¿no? En Punta Cana. Y cómo ese mundo, ¿no? El lector se va adentrando en ese mundo. Una cuestión, para volver a nuestro comentario de la introducción, el narrador es muy particular y muy interesante. Es un narrador difícil de agarrar en el sentido de que uno no termina de darse cuenta si está adentro, si está afuera. Cuenta desde afuera, pero tiene como una cercanía muy grande intimidad con los personajes. Y nos parecía que la relación que va construyendo con el lector es justamente de una conversación íntima. Es como que están un chusmerío, ¿no? Pero tomando en el mejor mate, de los sentidos, ¿no? Sí. Una tardecita tomando mate y uno... Mirá lo que le pasó a tal, mirá lo que le pasó a cual. Cuando uno tiene un buen amigo que quizás uno no conoce a todos sus amigos, pero de tanto escuchar sus narraciones y sus historias se va familiarizando y ya pregunta por ellos, ¿no? Hay algo de ese tono que me parece que es como de los méritos más importantes que tiene este texto, porque la calidez de esa narrativa es muy... invita mucho a continuar leyendo sin preocuparse uno, como pasa efectivamente a la tarde cuando tomas mate, por construir el gran relato, la gran trama. Exacto.
en esta entrega de estos 4 fragmentos, de estos 4 capítulos, ¿no? Esa es otra característica, ¿no? Capítulos en general cortos, ¿no? Con un desarrollo de una situación o una escena, con algún recurso que predomina. Esto también es algo interesante en el texto, que hay muchos procedimientos, hay diálogos, hay monólogos, hay diálogos en los que aparece solo una de las voces, hay la representación de una escena, ¿no? Hay descripciones de situaciones. En esta entrega aparece el tema de la muerte de Manolo, que era un personaje importante porque estuvo desde el comienzo, al que todos le tenían mucho cariño, y está bueno cómo se va desarrollando toda esta crisis alrededor de la muerte de Manolo, que también lo interesante, como retomando lo que decía Mauro, ¿no? De esto de ir contando como las cuestiones laterales de un grupo de amigos, eh, casi como que no es tan importante la muerte en sí de Manolo, porque de hecho los personajes, salvo en el final, digamos, con el desenlace, no es que están destrozados, No, y, ¿no? absolutamente. Sino es más bien cómo interactúan entre ellos en relación con este hecho que es la crisis y la internación de Manolo. Sí, Y eso vos hablabas de que se parecía Esperando a la carroza, porque en realidad es el pretexto que también sirve como para ver en acción a un montón de personajes y poder evaluar cómo podrían funcionar en otras situaciones. exactamente, tienen una cosa que acá está como muy bien representada, es esa solidaridad y amistad que tienen entre ellos, y por otro lado, una capacidad de delirio muy fuerte que tienen todos los personajes, que ese es otro de los valores de la De la historia, historia, sí. porque por ejemplo, ante la noticia de que lo internaron, bueno, el que es médico ya deja los recetarios con morfina para que le metan la morfina y saben qué lugar de la villa ir a conseguir. Y el que es abogado, al que es abogado le dicen, bueno, vos ten en cuenta todas las cuestiones legales, ya piensan que se murió. Sí, sí. Antes de que el tipo se muera. Pero están como en todos los detalles, ¿no? Y se lo toman como muy naturalmente, que también tiene que ver con la búsqueda espiritual, ¿no? ¿Mm? Que predomina en este En grupo. estos Así personajes. que bueno, ese contraste nos parece como muy divertido Sí, es para lo seguir que, claro, es lo desarrollando, que nos ¿no? alienta a seguir, por favor, hasta el final.